Entonces tenemos que hablar de la España previa, digamos, al virreinato del Río de la Plata. Y no hay mucho para decir, o sí hay mucho, también va a depender de ustedes, pero digamos que el centralismo monárquico de 3 siglos, 16, 17, 18, si ustedes prefieren 15, 16 y 17, generó en España las condiciones óptimas para que sea potencia mundial. Primera potencia mundial, no una de las tantas, primera potencia mundial, dueña de los mares. Venció a los turcos, venció a los franceses, tenía contenido, inmovilizado a los alemanes, y estaba en la situación óptima para esa fenomenal empresa capitalista que fue la conquista de América, España en América, que no fue, como dicen muchos historiadores, una cruzada religiosa, fue una empresa capitalista, acompañada obviamente por el elemento religioso. Y que además, digamos, ustedes saben de que hay una leyenda negra, hablando de historiadores, o de disciplinas históricas, o de tendencias, o escuelas históricas, hay una leyenda negra sobre la actividad española en esos 3 siglos, bueno, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Todavía está Prat Gay dando vuelta con la leyenda negra, con Repsol, pidiéndole permiso a los españoles por haber olvidado de matar, digamos, 14 millones de indios que quedaron vivos. Pero digo, así como hay una leyenda negra que intenta anatemizar a España y a los españoles, que intenta denigrar la historia de España y la historia de los españoles, también hay una leyenda o hay una historia apologética, la que dice de que no fue una conquista, fue un descubrimiento, y que España vino a traernos el progreso, la libertad, el buen vivir, y que además tuvieron una política benigna con los indios, con los negros, con los mestizos. Todo lo contrario, dice esa historia apologética, de lo que hicieron los rubios, o sea, ingleses y holandeses, que asesinaron a mansalva, en especial en África. Y acá hay, digamos, primero quiero hablarles, por si se les ocurre investigar por ustedes mismos, 3 son las escuelas más importantes dentro de la historiografía. La providencialista, o historicista, por llamarle de alguna manera, que es aquella escuela que estudia la historia, que parte de del determinismo. Las cosas son como son, las cosas fueron como fueron, no hay absolutamente ninguna manera de modificarlas. El ser humano no puede hacer nada que no sea soportar las consecuencias de estar vivo. Las cosas pasan y van a pasar y no hay ninguna posibilidad de modificarlas, ¿no? Determinismo que de alguna manera está engarzado con toda una cosmovisión religiosa. La historia positivista, que es la historia que se basa en el progreso, en el desarrollo, uno de los fundadores, digamos, de los maestros de esa escuela, Augusto Comte, entonces siguen, digamos, una línea directriz que marca el progreso de un pueblo determinado o de una civilización determinada. Y después, digamos, el análisis de la historia que hace el marxismo, a donde, como ustedes saben, digamos, el marxismo dice que toda la historia de la humanidad es la historia del hombre por conseguir su sustento. El hombre entra al mercado laboral a conseguir su sustento, esa es la estructura de la sociedad, y por arriba, dice Marx, tesis con la que yo coincido en mucho, por arriba
está lo que él denomina la superestructura de la sociedad formada por la conciencia social, por las distintas expresiones de la conciencia social. Y ahí está lo cultural, lo político, lo jurídico. Y por supuesto que no es una visión de la historia estanca o segmentada, sino absolutamente dinámica, ¿no? Son procesos, decía Hegel, dinámicos. De cualquier manera, no, gracias. Cuando nosotros hablemos de la historia nacional, no siempre va a servirnos, ahí voy a algo que recién decías vos, no siempre va a servirnos esta, por llamarle de alguna manera, escuela marxista del análisis de la historia. ¿Por qué? Porque somos una colonia. Y entonces, además del análisis del derrotero que siguió la lucha de clases desde 1810 y desde mucho antes hasta hoy, hay un elemento que está por encima de eso, que de alguna manera lo subsume, que de alguna manera lo sintetiza, o que de alguna manera lo deja para después, que es la pelea por la liberación nacional, o si ustedes quieren, por la soberanía y por la independencia. Uno de los errores en el que cayeron muchos hombres, además lúcidos, excesivamente lúcidos, pero cayeron en un error, de hacer girar la historia nacional en torno de la lucha de clases, es no ver este otro elemento constitutivo. ¿Se entiende? ¿Cómo? Por encima, paralelamente, pero con una entidad mayor, porque somos colonia. Si fuera Suecia sería otra historia. De la lucha de clases está la pelea por la liberación nacional. ¿Se entiende lo que digo? Lo que no entiendan, no estamos hablando de tonteritas, ¿no? Estamos hablando de cuestiones que definen nuestra historia y la vienen definiendo en los últimos 200 años. Son temas, digamos, demasiado importantes, en el sentido, digamos, que no quiero que piensen como yo, pero sí que entiendan lo que yo digo, que es distinto. Y de ahí cada uno hace su evaluación, cada uno, lo reitero, en una colonia, el error de adscribir ciegamente al análisis marxista, que hace girar el rumbo de la historia en función de la lucha de clases, que es correcta, pero digo, en una colonia, es no ver el otro elemento importante y constitutivo, que es la lucha por dejar de ser colonia, por ser un país independiente. Bueno, entonces la tercera escuela, importante, seria, que trajo elementos valiosos, insoslayables para el avance de la humanidad, para saber qué somos, yo creo que la más importante es la marxista, pero con estos cuidados que hay que tener, en especial cuando hablemos de América Latina. Bueno, entonces, digamos, esos 3 siglos de España, de los Borbones, permitieron que España se consolide desde esa perspectiva del centralismo monárquico en una potencia mundial, en la primera potencia mundial. Eso es lo que les permite acometer la empresa capitalista más importante de aquel pedazo de la historia de la humanidad, que es la conquista de América. ¿Qué es lo que pasó, digamos, mientras ellos llegaron, empezaron con las actividades propias que ya conocemos de la historia? Porque, digamos, algunas cosas se pueden negar, tachar, olvidar, no decir, pero las evidencias están, digamos, ¿no? El sojuzgamiento de las culturas indígenas
la política, digamos, de masacre, de esclavitud y de saqueo de las riquezas de América, se encontraron con una política de agotamiento, que se dieron por varios motivos. En primer lugar, porque España nunca pudo formar una burguesía, una clase burguesa, que esté a la altura de esas circunstancias. Burguesa nacional, me refiero. O sea, una clase que, como pasó en Inglaterra, por ejemplo, se ponga al hombro el desarrollo, el crecimiento, el ensanchamiento de esa estructura de país a potencia mundial para los fines que ellos decidan. En el caso de España, esa clase, la burguesía, como un motor del crecimiento, del desarrollo de la historia, no existió nunca. Existió una burguesía parásita, que es la que vivía del saqueo, del oro de acá, de la plata de acá, y además usando, digamos, esas riquezas invalorables, incalculables, para regodeo, para uso, para lujo, y no para el crecimiento ni de España ni de las propias colonias. Eso obviamente tenía que llegar a su fin. El segundo elemento que precipitó la caída de España como potencia mundial y el surgimiento de Inglaterra fue la expulsión de los moros. Ustedes saben que en España, hoy sí, pero digamos, estamos hablando del año 1600, no todos los que vivían en España tenían que ver con los reinos que habían formado ese reino. O sea, Castilla, Aragón, Andalucía, Navarro. Había cientos de miles y de miles y de miles, tal cual ocurre hoy, que venían de otros lugares del mundo, cerca, cruzando el Mediterráneo, los moros. Y los moros sí tenían una tradición que venía desde el fondo de su propia cultura, de generarse o de autogenerarse o formarse como una burguesía incipiente. A tal punto que las pequeñas empresas manufactureras que existían en España en aquel entonces eran no solo creadas, sino regenteadas por los moros. Los telares, la construcción de veleros, todo lo que significaba puesta en valor de las riquezas naturales que se llevaban de América y las propias que tenían en España, era tarea de los moros. Cuando los moros se van, cuando los expulsan y se van de España, España no pudo reemplazar no solo la mano de obra, el genio hacedor, las características de creatividad y de laboriosidad de los moros. Se produjo un quiebre, un abandono. Ya el Producto Bruto Interno era cero. Entre otras cosas, bueno, después queda la paz de Westfalia, de la que me voy a referir. Pero digamos, en la propia constitución del negocio del saqueo, si es que se puede hablar del negocio del saqueo, los ingleses fueron más hábiles, los holandeses, los belgas. Mientras la corona española le daba a cada responsable de los barcos que venían hacia América y se llevaban el producto de lo saqueado, eran los jefes militares de esos barcos, eran jefes militares de la corona de España, con grado militar y que cobraban un sueldo. O sea, eran hombres del gobierno de España. Y tenían que rendir cuenta, además. Y eso significaba toda una burocracia infernal y además generaba en los jefes militares y quienes lo acompañaban en las expediciones
un sentimiento, si ustedes quieren, de amargura ante el tesoro que se iba. Porque supongamos, yo jefe militar de una de las calaveras, de los barcos, traigo 400 millones de oro y me van a pagar con lo que significa 200 gramos. Ese va a ser mi sueldo. Pero yo soy responsable de llevar y traer 400. Es una locura total. ¿Qué hacían los ingleses? Los ingleses contrataban corsarios que no tenían absolutamente nada que ver con el gobierno de Inglaterra, de Gran Bretaña. Nada que ver. Eran delincuentes, eran bandas armadas que patrullaban los mares. Y entonces ellos ponían precio a lo que costaba su trabajo de traer lo que la reina o el rey de Inglaterra les pedía. Y cobraban al llegar. ¿Dónde terminaban haciendo el negocio esos corsarios, esos bucaneros, esos delincuentes pagados por el gobierno por el reino de Inglaterra? Saqueando los propios navíos españoles que llevaban las riquezas a España. ¿Vieron las famosas películas de barcos que se hacen recontra pelota? Claro. Bueno, eso es eso. Es eso. Y este tipo que iba y hacía una travesía de meses y meses, de años, para llevar 500 millones de oro a España y le iban a dar un sueldo por eso, un sueldo. Ponía énfasis, ponía bravura en la pelea para defender ese oro frente al corsario que lo quería matar porque se llevaba todo. Por supuesto que no. Si hubiesen existido celulares en ese momento, hubiésemos dado cuenta que estaba todo arreglado. Che, ya salí con 500 millones, ¿no? Afaname y tirame algo, claro. ¿Qué es, digamos, otra de las cuestiones que vino a desestructurar, que vino a horadar, que vino a astillar el poder, digamos, omnímodo que tenían hasta ese momento los españoles? La paz de Westfalia. Se conoce así a un acuerdo, precisamente de paz, logrado entre las potencias involucradas en estos saqueos, en estos asesinatos en masa de ultramar en Europa. Participaron Alemania, Francia, España, Austria, etcétera. Inglaterra, obviamente, sí, las potencias mundiales del momento. ¿A qué acuerdo se llegó? Precisamente para astillar, para horadar el poder de España. En el fin del poder feudal y en el nacimiento de los estados-nación. Por supuesto que España se resistía, porque obviamente si perdía los feudos que tenía no solo en América, sino en todo el mundo, perdía su poder total. Si solamente el poder a discutirse de ahí en adelante iba a ser de nación en nación, perdía con Francia, perdía con Inglaterra. Pero finalmente eso es lo que se firma. Esa es la paz de Westfalia. Y además, lo que también se acuerda es de separar a partir de la creación del Estado tal cual lo conocemos y ya olvidarnos del feudo, es separar a la Iglesia del gobierno. Y ese fue otro golpe formidable al poder de España, que hasta ese momento funcionaba con la cruz y la espada. Reitero algo que dije al comienzo. La conquista de América, el saqueo de América, no fue una cruzada religiosa, fue una formidable empresa capitalista, pero sí tuvo un alto componente religioso desde que la Iglesia Católica, ya vamos a hablar de otras iglesias, desde que la Iglesia Católica, desde Justiniano para acá, es imperio. ¿Iban hacia las Indias, compañero? ¿Iban hacia las Indias? Porque según dice, Colón sale en busca de las Indias, el camino más corto hacia las Indias se encuentra con América.
Siempre claro. pensando en la manera capitalista. Sí, sí, obviamente. No, en ningún momento se les cruzó por la cabeza llevar generosamente el adelanto tecnológico que tenían con respecto a los territorios a conquistar. Jamás se les cruzó por la cabeza. Iban a saquear. Claro. La Iglesia Católica, desde Justiniano para acá, fue y es imperio. Tiene una estructura imperialista y es parte del imperio. Siempre, desde el siglo IV hasta hoy, la Iglesia es eso, es imperio. Y por supuesto que tiene su propia política, digamos. O sea, hasta ese momento que la Iglesia ingresa al reino de Justiniano como iglesia oficial y deja de ser la iglesia de la calle, lo que era hasta ese momento, la iglesia de la calle, pasa a ser imperio. Rol que no abandonó nunca más. Le encantó el imperio y se quedó ahí. Y son eso. Yo les decía, no sé si a ustedes en la clase pasada o en alguna otra charla que di también por estos días, ustedes fíjense que hubo 2 o 3, esto también está en la crónica de los diarios, vayan a buscarlo. Hubo 2 o 3 intentos fallidos de elegirlo al último papa, a Bergoglio. Ustedes vieron de que se reúnen los obispos o cardenales, creo que son cardenales, se reúnen los cardenales y hay una primera votación. Puede ser la única, porque ya sale electo el papa, o puede que haya una segunda. Y entonces, si no eligieron nada, sale humo negro, creo. Y cuando sale el humo blanco, es porque se acaba de elegir el papa. En este caso hubo 4 o 5 reuniones de los cardenales en los que no se llegó a ninguna decisión de importancia. No había consenso para elegir al que iba a ser el papa. Hasta que, ustedes búsquenlo en los diarios de, ¿cuánto hace? ¿1 año? ¿2 años? Vayan y busquen, ahí está. Hasta que llegó la delegación, que se estaba demorando, llegó la delegación de los 12 cardenales de los Estados Unidos. Es la delegación que faltaba. Llegaron los tipos al mediodía, a la tarde, humo blanco al papa. A pelarse. Más claro imposible. Ahora, obviamente que la designación cae en él, y no me consta, pero hago un análisis de la historia, estamos hablando de 1400 para acá, de que es el que reúne las condiciones que ellos consideran apropiadas para ser el Papa en este momento. Dentro de la Iglesia Católica nacieron movimientos de cura muy jugados con la causa popular. Ah, no, por supuesto. Incluso... Sí, y esos movimientos empiezan a aparecer en los 60 con un documento bastante jodido, el documento de Medellín, que era terrible lo que decía. Este movimiento era el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, donde nace la teología de la liberación, que la manejaba, y los primeros cerebros de eso fue Gustavo Gutiérrez, el peruano, cura peruano, y Leonardo Boff. A partir del documento de Medellín, es donde se hace el primer cura en armas, ¿me entendés? Que fue Camilo Torres, digamos. Colombiano. A partir de ese documento que hablaba del imperio y hablaba de la promoción, lo que teoría de la sintetización de la teología de la liberación era la promoción del hombre por el hombre mismo, ¿no es cierto? Elevándolo desde el trabajo, desde su ser humano, desde el trabajo, de la condición de dignidad,
que vos tenías que tener para ser un ser humano. Pero eso es exacto, es correcto. Pero esa llamémosle... No, pues por ahí vos decís, fue muy para... No, haces bien, digamos, en estas estructuras o esta coexistencia dentro de la misma iglesia de distintas órdenes o de distintos criterios, no existen desde Medellín, desde Puebla, más precisamente Puebla, México, digamos. Esto existe desde que la iglesia es iglesia. Digamos, no casualmente es un cura, no es casual, es un cura el que denuncia, hace la denuncia más sentida, más espiritual, más acabada, más documentada del saqueo de América, de la esclavitud de los indios, de la matanza de los indios, que el cura Bartolomé de las Casas. Digamos, o sea, estas corrientes internas en la iglesia no existen desde Pueblo o Medellín, existen desde que la iglesia es iglesia. Cuando yo digo la iglesia es imperio, me refiero a la conducción de la iglesia. ¿Se entiende? A la conducción de la iglesia. Como dice usted, los jesuitas que vean ese sistema tan perverso, por lo menos en las mitas, por lo menos a los indios los tenían en mejores condiciones y le enseñaban a leer y escribir. Por eso dicen que a los jesuitas se los expulsa justamente porque a la iglesia no les gustaba esa procedimiento. Bueno, es controvertido, digamos, es controvertido. Claro, porque digamos, claro, pero además los jesuitas, digamos, armaron una formidable empresa precapitalista, no solo con el saqueo de las riquezas de la que ellos eran parte, sino además quedándose con el trabajo, pero cientos de miles y miles de millones que rendía el trabajo de los indios en las estancias, en las haciendas que tenía la propia congregación. Aquí mismo, digamos, no hace falta ir a Perú, digamos, a Colombia, aquí mismo en Santa Fe, en Buenos Aires. Los jesuitas tuvieron grandísimas extensiones de tierra que eran de ellos, no eran de los indios, de ellos, a donde los indios trabajaban y ellos ganaban considerable fortuna. Es más, tenían puerto propio los jesuitas. A ese puerto no puede ir ninguna nave a llevarse nada. Solamente salen las naves que embarcan los jesuitas. Era así. ¿Cómo hicieron ellos? Hablo no solo los jesuitas, sino el poder político español, para mantenerlos durante por lo menos un siglo a los indios en semejante estado de postración, de esclavitud, además de las matanzas, haciendo algo que el capitalismo, y ahora, digamos, la fase superior del imperialismo, sabe hacer muy bien, que es dividir clases introduciendo subclases, clases nuevas. Es algo, por ejemplo, que Marx nunca hubiese previsto, porque tenía que haber vivido 1000 años. Ya demasiado genio era para ver lo que vio, pero digamos, ¿cómo es que él se le escapó, supuestamente escapó, entre comillas, la unidad de la clase obrera en el mundo, en cualquier país determinado? Porque él jamás se imaginó que el imperio iba a actuar hábilmente, dividiendo la clase trabajadora, creando nuevas subclases. Por ejemplo, la clase de los encargados, la clase de los gerentes, la clase de los... ¿cómo se llaman los tipos en la fábrica que cada 10 hay uno? ¿Cómo se llaman? Los supervisores. Los supervisores, eso es una palabra mágica, la inventaron. Entonces, cada 5 tipos te meten uno que es supervisor, que no hace un pomo salvo botonear, no produce, pero sí produce para ellos. Porque ese tipo rompe la conciencia de clase. ¿Se entiende? Ese es el tipo que entrega. Ese rompe la conciencia de clase. De a poco se va del barrio, ya no vive en el barrio, tiene auto.
Y ni hablemos si es subgerente o es gerente. Pero fíjense en ustedes en las empresas de servicio que nosotros conocemos ahora. Hasta en los Dractor hay 3 empleados, de 3 empleados uno es supervisor. ¿Por qué? Porque los otros 3 roban, o se supone que roban, entonces hay uno que controla. Y rompe el concepto de clase. Porque a la hora de hacer una actividad en repudio al maltrato que reciben de la empresa, por ejemplo un paro, este tipo siempre o botonea o lo quiebra uno y el paro no se hace. Bueno, acá, fíjense ustedes hace, ¿cuánto estamos hablando? Cientos de miles de años, ya los jesuitas sabían hacerlo. Ya lo hicieron. Entonces, cada 50 indígenas, a uno de ellos, que por lo general era el cacique o subcacique, a uno de ellos le permitían que de los 7 días a la semana, que trabajaban todos para los jesuitas, para la congregación, un día ese trabaje para él. Lo que no quiere decir que la propiedad pasaba a ser de él. La chacra seguía siendo de los jesuitas, pero ese día lo que trabajaban se lo llevaba él. Que en realidad no se lo llevaba, porque después le decían, dame, que vos no sabías administrar, lo vamos a administrar nosotros y no volvía más. Pero le hacían creer de que era capitalista. Y de esa manera, entre otras artimañas, fueron creando la unidad de clase de los indios y fueron introduciendo el concepto racial. Esto lo hacemos porque son vagos, porque son borrachos, porque no sirven, porque son una clase inferior. Es decir, la maldita leyenda negra de que los indígenas latinoamericanos eran inferiores, cuando está probado, incluso por historiadores que nada tienen que ver con nosotros, como los ingleses, que eran mejores labriegos que los propios labriegos de la campiña inglesa, con mayor fortaleza, más docilidad, mejores hábitos, mejores personas. Tuvo que haber, digamos, una serie inconcebible de vejaciones, de matanzas, para que junto con el mestizaje, porque digamos los indígenas adquieren la fuerza como para sublevarse, no solo por el hastío, por el cansancio, sino además por la fuerza que les da el mestizaje. Ya no estaban solos. Había millones de personas que no eran indios, pero sí lo eran además, que eran producto de la unión de ellos con los criollos o con los españoles. Ese mestizaje le dio cohesión de clase y un respeto racial. Hasta que se llega el 1781, no es muy importante, 80, que es la muerte de Tupac Amaru, el asesinato de Tupac Amaru, el jefe inca, digamos, por antonomasia, que se subleva durante 5 años y pone en jaque absolutamente todo el negocio, ya en sus postrimerías, digamos, del saqueo de nuestras tierras. Pasó lo mismo con Montezuma, pasó lo mismo con Chanel, bueno, con distintos jefes indígenas que tomaron la bandera desde un concepto de clase y racial para defender lo que ya hasta ese momento era absolutamente indefendible. Bueno, yo les había dicho cómo actuó, digamos, la Iglesia Católica como institución, que no es lo mismo que decir la voluntad de cada uno de los curas, ¿no? Como bien acotó él, y además está en la historia, hay miles de curas que no ascriben a ese proceso, digamos, oligárquico dentro de la Iglesia.